gloria al nombre de Jesucristo. Y gloria al Espíritu Santo que reina en este lugar. Y gracias a Dios que nos regala esta tarde de victoria, de poder, de unción y de gracia. Solo bastan 2 o 3 que se reúnan por causa de Jesucristo y ahí Él está. Hay gente que solo le gustan las multitudes, sobre todo a los grandes astros, a las estrellas, ¿vio? Pero el Señor dice que puede estar en medio de los 5.000 y hablarles sin contar los niños y a las mujeres. Puede estar con la samaritana ahí en el pozo de Jacob. Puede estar con aquel que tenía necesidad. Puede estar a la mesa comiendo con gente y venir la sirofenicia y pedirle. Él es Dios siempre. Y Jesús lo hace real cuando nosotros nos apropiamos de su palabra, la salvación, la sanidad, la esperanza, la fortaleza. Esto que usted no se da cuenta es una terapia para el alma y para el espíritu. La gente vive cargada, llena de problemas, de circunstancias, de dificultades, agobiados. Pero esto es una terapia, usted no sabe cómo lo hace Dios, pero es un milagro. Él opera dentro de nuestro ser y se lleva y rompe cadenas y yugos y cosas que no vemos cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Hemos venido buscando de su presencia y Él está. Yo sé que estás aquí. Yo sé, Señor, porque el Espíritu Santo nos hace entender. No es una emoción carnal, que si bien nos emocionamos, ¿verdad? Lloramos, nos alegramos, vibra nuestro cuerpo. Claro, usted se da cuenta cuando algo viene más profundo y toca al alma y al espíritu, porque produce gozo, no solamente alegría. Toca las emociones y al que está dolido le ayuda, lo consuela. Y al que está enfermo lo alienta, lo sana. Y al que quizás no tiene esperanza le trae una. Solo eso lo puede hacer Jesús. Escuchaba muchas veces a la hermana Elena, quizás ustedes algunos no la conocen y otros muy bien. Ella decía que venía, las que venían a la reunión de damas se van a acordar, pero ella decía que venía llena de dolores y no sabía cómo hacía, pero si se iba sin ellos. Y todos le decían, pero la enfermedad sigue estando, pero se iba sin ellos. La hermana Rosa Bordón recordaba en estos días también, otra anciana que venía caminando al rayo del sol, no le importaba si eran las 2:30 de la tarde, ella venía caminando para llegar a la casa de Dios y decía, a veces, con todos sus huesos tullidos, pero ella se iba renovada y fortalecida. Algo pasaba. A veces éramos un poquito más, a veces un poquito menos, pero el que nunca faltaba era el Señor Jesucristo. Hoy no es diferente, sí, lamentamos que muchos hermanos no pueden estar como decían hoy en la oración. Lamentablemente este flagelo del COVID es algo que pareciera que no tiene fin. Y mientras pensaba en una palabra para compartir con la hermandad, a veces el Señor nos ministra y nos habla. Y me hizo recordar hace, no sé, ¿cuándo fue el H1N1? 10 años, 12 años atrás, ¿sí? Un poquito más, 13. 2008, 2009, por allí. Y me recuerdo que la gente veía por primera vez algo que afectaba a la humanidad completa y que por primera vez veía algún vestigio de algo que era muy difícil de sobrellevar y el temor entraba en las vidas y en las personas. ¿Se recuerda usted que también teníamos que ir, vacunarnos, ponernos también el barbijo? Venían justamente también cerquita elecciones y todos no querían que estuviéramos apretujados. Bueno, la verdad que lo que vino después fue 100.000 veces peor, ¿verdad?, que aquello. Y la gente también tiene temor hoy. Y recordaba que en aquellos tiempos, hay alguien que está aquí que no me va a dejar mentir, traje este salmo que hoy les voy a compartir con ustedes. Un salmo cargado de promesas que le trajo bendición a la hermandad, que fue de fortaleza y de renuevo. Y pensaba en estos días donde todo el mundo sufre este flagelo. No hay quien no lo sufra. El que no está con COVID, el que no está aislado, el que no está apartado y el que no se cuida porque quizás en cualquier momento le toca. No sabemos, estamos expuestos, ¿verdad? Y aunque nos cubrimos y le decimos la sangre de Cristo tiene poder, hay muchos hermanos que hoy no están por esa causa.
Como decían hoy, el pastor, la pastora, no se encuentran por ese cuidado. Y tenemos que tenerlo, no es miedo, no es temor, es el cuidado. Hoy muchos estamos aquí, otros tantos están escuchando y compartiendo. Para todos, por si no estuvieron en esa circunstancia y se les tocara pasar, sepan que Dios en todo se manifiesta. Cuando Él dice cosa mortífera que pueda entrar en tu cuerpo, no te hará daño. Créalo que cosa mortífera a los hijos de Dios no les hará daño. Se llame como se llame. Cuando la serpiente le picó a Pablo porque estaba avivando el fuego, ¿o no estaba haciendo eso? ¿Qué estaba haciendo Pablo? A pesar de que se había roto y destruido la nave, habían perecido todo lo que era bienes materiales, anticipado por Dios. Pero no perdió ni uno de la embarcación, ¿verdad? Ni un alma se perdió. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Lamentando, diciendo, uy, mirá lo que pasó, no podemos así, ¿cómo se sigue? Estaban en medio de una isla y ¿qué empezó a hacer? ¿Se preocupó por quién? Por aquellas personas. Él no era el capitán, no tenía por qué hacerlo. Él no tenía ningún cargo, no tenía por qué hacerlo. De hecho, lo llevaban, ¿verdad? ¿Sí? Y sin embargo, tenía amor por aquellas almas. Y lo que procuró fue para que no tuvieran frío en la noche, porque si naufragaron, se mojaron, tendrían frío, tendrían hambre. Y mientras se encendía un fueguito para dar calor y para poder hacer algo para comer para ellos, de en medio del fuego, porque no soporta el fuego, ¿quién saltó? Una serpiente. Cuando está el fuego del Espíritu Santo, nada del enemigo puede resistir y tiene que huir y tiene que salir. Y nosotros tenemos que encender ese fuego todos los días, juntos, unánimes. Puede ser uno como Pablo, puede ser la iglesia. Lo cierto es que estaba haciendo algo bueno, pero el diablo no tiene misericordia, hermana. El diablo no tiene misericordia, hermano. Jesucristo sí. Él no. Él tiene maldad. Y Él quiere contaminar con esa maldad. Y envenenar y dañar y matar a todo aquello que se levante en el nombre de Jesucristo. Y sí, saltó la serpiente de en medio del fuego y le picó. Y usted sabe lo que pasa cuando le pica una serpiente, si entra el veneno. Es cuestión de minutos, ¿verdad? Automáticamente ese veneno corre por la sangre, se hincha todo y se muere. Por eso muchas veces para poder curar hay que arrancar, extirpar, cortar enseguidita donde estuvo la picadura, sacar para que ese veneno no corra y contamine toda la corriente sanguínea. No pasó eso, no cortó, no sacó, siguió haciendo el fuego. Y todos los que estaban ahí en derredor mirando, ¿qué estaban esperando? Que se muera. Y esperaron. Y esperaron. Y sí se iba a morir Pablo, y sí iba a dar su vida, y sí iba a morir decapitado, y sí. Pero esa era la perfecta voluntad de Dios. No en ese tiempo, no en ese momento y no picado por la serpiente. Dios tiene un día, Dios tiene una hora, Dios tiene un tiempo donde ya estamos predestinados para partir con Él. Pero no será ni antes ni después de lo que Dios diga. No será por el enemigo, no será por el COVID, ni será por ninguna circunstancia. El COVID no se lleva a los hijos de Dios. Dios se lleva a sus hijos. ¿Entiende, hermano? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Amén. Pero tenía COVID y se murió. Era el tema que Dios se lo quería llevar. El diablo no le arrebata las almas a Dios si usted está pendiente de hacer lo que Dios le pide. Tenemos y estamos en guerra. Hay una guerra espiritual desatada. Todos los tiempos, desde que Jesucristo murió en la cruz, más que nunca, pero en este último tiempo, todo el escenario se va abriendo y mostrando para generarle al anticristo lo que él está esperando. Y la iglesia no puede hacer otra cosa sino despertar
el avivamiento, porque junto con la apostasía en el último tiempo viene el avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Es que empiece a soplar viento y vuelvan esas brasitas que estaban ahí a punto de morir, a encenderse nuevamente. Y cuando esté la brasa encendida bien coloradita, tiene que seguir aventando con el aire para que esa llama empiece a arder y para que eso queme toda grosura. Así necesita el Espíritu Santo, que la iglesia esté llena del fuego de Dios. Así llega el Señor Jesucristo. Para poder vernos. ¿Para qué? ¿Nos gozamos hoy? ¿Cantamos? ¿Estuvimos contentos? ¿Palmeamos? ¿Fue una terapia espiritual? Está buenísimo. Se quema la grosura, se quema lo que nos sirve, nos prepara el Señor, está buenísimo. Pero no termina ahí. Ahí recién empieza para el Hijo de Dios. Tenemos un desafío tremendo. En estos días, sabe la pastora, sabe el pastor, es más, me hicieron algún chiste al respecto. Mi idea con respecto a la vacuna. Y yo le hablaba a mis compañeras de trabajo y les decía, ustedes me predican la vacuna con tanta vehemencia y me dicen que ahí está la salvación y entiendo que para ustedes está ahí. Tengo que obedecer, lo tendré que hacer, obedezco. Pero yo no predico una vacuna. Yo predico a Jesucristo. Yo predico la salvación. Yo predico que la sangre de Cristo nos cubre, nos libra, nos protege y que el Espíritu Santo nos da valentía, valor y denuedo. Predicamos a Jesús. Predicamos esperanza. Predicamos las promesas. No nos ponemos en un debate si sí, si no, si sirve, si no sirve, si cuántas, si no cuántas. Obedecemos. Uno de los mensajes que queda guardado para cuando el Señor lo disponga es la obediencia. Si ustedes entendieran plenamente lo que es la obediencia en el Hijo de Dios, en el pueblo de Dios y en la iglesia de Dios, no dudarían en decirle sí y amén a todo aquello que Dios dice en su palabra y por el Espíritu, sin cuestionarlo, ni sin preguntar por qué, ni sin preguntar para qué. Dios ya tiene los designios, Él nos necesita entregados y creyentes en sus manos. Le tenemos que ser fieles y obedientes, pero mientras tanto pasan tantas cosas que a veces nos hacen estar inquietos, molestos. Y para ustedes es este salmo en el día de hoy. ¿Cuántas veces cuando usted tuvo alguna necesidad, leyó algún salmo? 4, 5, 6, 7, ahí se levantan más manos. Creo que es lo primero que abrimos cuando estamos en alguna situación compleja, ¿verdad? Sea enfermedad, sea espiritual. Hay salmos y hay salmos. Hay salmos que recurrimos tanto que los conocemos re de memoria. ¿Sí? Este es uno de esos. Busque si quiere Salmo 91. Miashiakanda rika tamayasaya. Urrimaya shindara la vaquia citara la vacanda. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Jesús. ¿Usted quiere que el Señor le hable en esta noche? Ya le habló. Y usted me dice, ¿cómo? Con su presencia. ¿Sintió la presencia de Dios en esta tarde? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Entonces el Señor ya estuvo hablando. Pero esto es como el complemento, por decirle un postre, por regalarle algo que sea una delicia para usted. Ahora bien, escuche cómo empieza el Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Todo, vamos de nuevo, todo lo puede.
¿Quién es el omnipotente? El que puede todas las cosas. Entonces a mí me dice, si vos te pones bajo la cobertura de Dios, si vos entrás en el territorio que Dios tiene para protegerte, al que habita, al que vive, al que tiene su vida depositada, sus acciones, su andar, el que quiere estar a la sombra, al abrigo, al cuidado, y mora bajo él, van a pasar estas cosas. ¿Qué cosas van a pasar? Le pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen auto? ¿Cuántos salen con el auto sin seguro? Ni una mano se levantó. Todos cuando salen a la calle, ¿salen con qué? Con el seguro. Y algunos vaya que salen con seguro. Algunos salen con el, ¿cómo se llama? Contra terceros, o otros con la responsabilidad civil. Por allá hay alguien en el fondo que no me va a dejar mentir. Y hay otros que ya empiezan con una franquicia más grande, uno con una franquicia más chiquita, y es la ley inversa. Cuanto más pagás, más cobertura, pero así sale. Cuanto menor es la franquicia, mayor es lo que pagás, pero te cubre todo. Y algunos que quieren que no les pase nada, y si le rayaron así, quieren que se lo cubra el seguro, pagan contra todo riesgo. No tiene que pagar nada. Si yo le digo, tengo un seguro que no tiene que pagar nada y es contra todo riesgo, usted me va a decir, no seas mentirosa. Nadie te regala nada, Vivi. Todo sale mucho en esta vida. No mientas. Si yo le digo que los que habitan al abrigo del Altísimo tienen un seguro contra todo riesgo y no tiene que pagar nada, ¿usted me cree? ¿Usted me cree? No hay mejor seguro que estar al amparo de Dios, pero tengo que estar bajo la cobertura de Dios. Ahí está el secreto. Tengo que caminar donde Dios está. Tengo que poner mi vida donde Dios está. Tengo que llevar mi familia a donde Dios está. Tengo que trabajar y en mi trabajo tiene que estar reinando porque Dios está. Y donde yo ande tengo que llevar a Dios conmigo. Porque si lo dejo para un momento sí, para el otro no, no tengo cobertura. Tengo que estar siempre bajo la sombra del Altísimo, porque es el que todo lo puede. Es mi garantía. ¿Por qué le digo esto? Usted tiene un seguro contra todo riesgo, se le rayó el auto y dijo, me rayaron eso, quédate tranquilo, vení mañana, ya lo tenés resuelto. Así nos puede pasar a nosotros. ¿Y qué pasa si hay una destrucción total? ¿Qué te dice el seguro? No te das problema, te compro uno nuevo, ¿o no? Con el valor del que tenía anterior. Y el que me dice que no, miente, porque yo lo vi, a mi mamá se lo hicieron. Me acuerdo, hace muchos años. ¿Sí? El seguro hace eso. Con Dios pasa lo mismo. Te puede pasar un poquitito así. Te puede pasar algo más profundo. Y hasta podés estrellar tu vida de alguna manera. Pero si estás bajo la cobertura de Dios y algo a tu vida vino, Él puede todas las cosas. Y la más importante de todas es que lo que para el mundo le parece algo que está perdido, algo que ya no hay respuesta, algo que ya no hay salida, si algo viniera contra tu vida, pero estuviste bajo el amparo del Omnipotente, hay un cuerpo nuevo, hay un nombre nuevo, hay una vida nueva, hay esperanza de vida eterna. Nada está perdido. Ay, pero yo quiero vivir acá. Viva acá lo que el Señor le permite y trabaje. Hay algo que es mucho más grande que se llama eternidad. Y los que la llegan a lograr y los que la alcanzan, alcanzaron el premio del supremo llamamiento. Y mientras estamos acá, ¿qué va a pasar? Esto que les voy a leer. Diré yo, Jehová, tú eres mi esperanza y eres mi castillo. ¿Sabe lo que era el castillo? El lugar que cuidaba a las personas más importantes de un reino. El castillo es donde albergaban al rey, a la reina.
a su séquito, a los más importantes, ¿sí? Pero también a algunos que le podían dejar entrar, podían encontrar refugio cuando venían los oponentes y generaban guerra. Entonces en el castillo había un lugar muy grande donde se reservaba para cuidar, pero luego en derredor había, ustedes saben, murallas, y luego en derredor había varias cuestiones para que no entraran. Hacían fosas con animales en el agua. La cuestión era estar asegurados para cuando viniera el enemigo. Y muchas veces el rey y la reina quedaban custodiados mientras todos peleaban en contra del enemigo y el castillo los protegía. El enemigo va a venir contra la iglesia, hermana. Satanás está enojado con la iglesia, hermano. Y no puede pretender que no venga contra nuestras vidas porque se va a levantar como río. Y en estos últimos tiempos más que nunca, porque vamos a declarar nosotros la verdad de Jesucristo sin avergonzarnos, porque vamos a tener que ir en contra de la corriente más que nunca, porque vamos a tener que declarar verdades que son absolutas en la palabra y para ellos son leyes o quieren imponerlas. ¿Qué está diciendo Viviana? Lo que le digo. El Señor va a cuidar, va a guardar, va a proteger. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi castillo. Señor, tú eres mi refugio. Eso es el Señor hoy para la iglesia. Entre bajo la sombra del Omnipotente. Busque la cobertura de Dios. Déjese cuidar como si estuviera en un castillo. Pero dice más, ¿en quién confiaré? ¿En quién voy a depositar mi confianza? Les decía hoy, cómo mujeres y hombres están entregados de lleno a lo que le ofrecen y le dicen, acá está la salida. Sin analizar, sin ver, sin procurar, sin indagar a ver qué es lo que pasa, ahí se entregan con total confianza. Ni saben, pero lo hacen. En muchas áreas, no solo en la salud. Cuando usted va al médico y le dice, tengo esta enfermedad, y el médico le dice, tome esto, ¿usted qué hace? Va a la farmacia, compra el remedio y se lo toma. Confía, ¿verdad? ¿Y por qué cuesta tanto confiar en Dios? Si le ha dado la garantía de que Él está siempre y si le ha mostrado testimonios de poder de que Él está para ayudarlo, ¿cómo no va a confiar en Dios? Iglesia, su confianza tiene que estar en su palabra y en el nombre de Jesucristo. ¿En quién confiaré? Confíe en Dios. Si los norteamericanos hace cientos de años pudieron confiar su moneda en Dios, y ahí está. Hasta que Dios disponga, será una de las más fuertes que hay, ¿o no? En Dios confiamos. Cuando usted confía en Dios, Dios lo sostiene. Y le dice, Él te librará del lazo del cazador. Hay alguien, hermano, que se llama Satanás, que tiene huestes espirituales de maldad, y hay rangos, pero también tiene personas, hombres y mujeres, usados, influenciados e inspirados por Él, así como hace Dios. Dios tiene ángeles, tiene serafines, tiene querubines, pero también tiene hombres, mujeres, siervos y siervas de Dios, que son instrumentos en sus manos. Satanás es el mono de Dios. Todo lo imita, pero no puede alcanzar nunca a quien es el Supremo. Claro, como no puede, intenta atrapar, intenta tender lazos. ¿Y cómo son esos lazos? ¿Y cómo trabaja el enemigo? ¿Cómo te libra el Señor del cazador? Cuando hay cosas que te atrapan, que no son de Dios. Él te libra del lazo del cazador. Él corta el lazo del cazador. Él te guarda de esas cosas cuando estás bajo el amparo del Omnipotente. Viene el lazo, te toma, pero Él lo corta porque estuviste debajo del amparo del Omnipotente. Y sí,
Pero yo ya tengo 80 años, Vivi, a vos también te va a querer atrapar. Y yo tengo 13 nada más, a vos también. Yo estoy en la flor de mi juventud, ¿y a él qué le importa? Él quiere atraparte. ¿Qué hay ahora para atrapar? ¿Cuáles son los lazos del engañador? Cuidado, que no es solo la pornografía, que no es solo la macumba, que no es solo las cosas feas que hablamos siempre y que decimos, cuidado, que hoy hay lazos del enemigo que te atrapan y se disfrazan de cosas de Dios, pero Él no está en ese lugar. Cuidado, esté siempre al amparo del Omnipotente. Él te librará del caso del cazador y de la peste. ¿Lo decimos de nuevo? ¿Todos juntos? Y de la peste. Hasamakinda Rabashia. Urrisanda la Bakaya Shayasía. Iglesia, ¿usted cree lo que estamos leyendo en esta tarde? ¿Esta peste que están nombrando es destructora? Sí. Y el que quiera negarlo, no ve. Sí, pero Él te libra de la peste destructora. Si estás bajo el amparo del Omnipotente. Él con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No solamente frena, no solamente el Señor te pone un freno para que no te dañe, ni la enfermedad, ni el enemigo, ni la peste destructora, ni lo que viene, sino que también tiene un arma que combate al enemigo. ¿Y usted sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el arma? Su palabra. Cuando usted tiene la palabra, reina su palabra en su corazón y la puede sacar por su boca, con ella puede combatir a Satanás. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, Satanás, no solo de pan vive el hombre. Escrito está. Escudo y adarga es su verdad. ¿Hay otra verdad? ¿Que ustedes tienen la verdad absoluta? No, Viviana no. Pero la palabra de Jesucristo sí. Y cuando hablo la palabra de Jesucristo, así lo garantizo. Es sí y amén con total autoridad. Porque yo puedo mentir y un hombre puede mentir, pero Dios no miente. Dios nunca miente. Y si algo no se cumple, la culpa no es de Dios. La culpa es de aquel que se salió del amparo y el abrigo del Omnipotente. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace esas cosas. Dios nos cubre a todos, porque cuando murió en la cruz, las derramó por todos y cada uno. Claro, viene una parte muy importante. ¿Cuándo más se manifiesta el enemigo? ¿Sabe usted? ¿Cuál es el momento del día donde él trabaja con mayor ímpetu y mayor fuerza? ¿Sabe, iglesia, cuál es la hora del día donde mayor tiempo trabaja? ¿A la qué, Ezequiel? La oscuridad de la noche. A la noche, en la oscuridad. Porque usted está más desprotegido. Usted va a dormir. Usted quiere descansar. Y ahí en los aires se siguen moviendo las mismas cosas que le dije hoy al principio. ¿Sí? ¿Alguna vez tuvo un gran temor? ¿Alguno alguna vez aquí no pudo dormir del temor que temía? ¿Alguno conoce o sabe lo que es los ataques de pánico? Eso es lo que hace Satanás. No es más ni menos que meter miedo. Sus demonios trabajan, quieren intentar intimidar y acechar la vida de aquellos que están en Cristo. A veces las luchas muy grandes, a veces las grandes soledades, a veces las grandes ausencias, generan en las vidas, aunque somos cristianos, un profundo temor.
¿Qué va a pasar ahora con esto? ¿Qué va a pasar ahora con aquello? Y se los repito por tercera vez en esta tarde. Satanás no tiene misericordia. Y él viene ahí donde estás dolido, lastimado y herido y te empieza a atormentar. Entonces la palabra a mí me dice, no temerás al terror. Escuche, al terror, no dice temor. Al terror nocturno, al miedo de que te vas a morir, al miedo de que no podés soportar, el miedo de que no podés respirar, el miedo de que no podés gobernar tu cuerpo, ni tu mente, ni lo que pasa en tu vida. No temerás al terror nocturno. ¿Me falta el aire? ¿Será el COVID? ¿Me agarraron los pulmones? ¿Me duele la espalda? ¿No azotó por mucho tiempo el enemigo a muchos pensando en esas cosas? Mucha gente encerrada sin poder salir, en soledad. Hizo estragos el enemigo en muchos. Pero Él te dice en su palabra, no temerás al terror nocturno. Samanda Ribasaya, si estás bajo el amparo del Omnipotente, nunca te salgas de su amparo y alabe al Cristo que vive, al Cristo de la gloria. No te salgas del amparo, no te salgas de su cobertura. Él no hace acepción de personas. Yo no me quiero predicar a mí misma, pero le puedo dar testimonio de lo que ha hecho el Señor en mi vida una y otra vez, cuando confié plenamente en Él. Y también le puedo contar cuando tanto no confié. Y vi la diferencia. Y eso me llevó a nunca más salirme de la cobertura de Dios, para que hoy les pueda decir con convicción, iglesia, a la que está acá física y a la que está del otro lado de la pantalla: no temas al terror nocturno, ni saeta que ande de día, ni mortandad que vuele en la oscuridad. No tenga temor, porque tu vida, porque su vida está en sus manos. Él te esconde en el hueco de su mano, Él te cuida, Él te pone sobre su regazo y te dice: pobrecita. Él te arrulla, Él sabe cómo hacerlo, pero usted tiene que confiar en Él, total y plenamente. Pero estoy viendo que me pasa esto, pero creo en ti, Señor. Pero tengo este síntoma, pero creo en tu sangre, Jesucristo. ¿Qué cree que es usted? Que se caigan los montes por la fe. ¿Qué cree que es? Es no analizar, es no razonar. Es decir, que tenés un cáncer y por la fe decirle al Señor: yo creo que tú me sanaste. ¿O piensa que no pasó? Sí, pasó. Es creer que cuando viene eso para atormentarte, si clamas en el nombre de Jesucristo y lo crees fervientemente, eso se tiene que ir, porque sus plumas te cubren. ¿Cuántos de los que vivieron esa experiencia el Señor los sacó a victoria? No tengan temor de levantar sus manos, porque están dando testimonio del poder de Dios. Sí, lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo. Te quieren victoria, te quiere más que vencedor, porque si sos más que vencedor y si pasaste y te permitió pasar por esa experiencia, es para que luego alientes a otros a decirle: a mí me sacó, a vos también. Nadie predica contra el cáncer como aquel que recibió una sanidad de cáncer. Nadie predica de la salvación como aquel que estaba arruinado, arrumbado, perdido, vicioso, y el Señor lo hace una nueva criatura. Nadie predica del amor de Dios si no lo sintió durante cada día de su vida. Y Él nos ama, y yo se los garantizo, Él nos ama, iglesia. No tengas temor del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que se esconda ahí y ande por la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En el año 2020, cuando todos estaban guardados en casa porque no había más remedio, y me tocaba ir igual a trabajar, y pasaba todos los días por el cementerio, veía
lamentablemente, cuerpos que ni siquiera los entraban a hacerle responso en la calle. Y todos los días pasaba por las mañanas y veía los coches fúnebres o ni siquiera los coches, las ambulancias que quedaban estacionadas ahí. El problema no es que fallecieron. El problema no es que llegó la muerte. El problema es cómo estaban esas vidas, si estaban bajo el amparo de Dios. La muerte no es un problema para el cristiano, hermano y hermana. Ese no es un problema, ese es el paso a la gran victoria. El problema es cómo cuidamos nuestra vida aquí en este tiempo. Todo esto, lo demás, el Señor es el que lo hace. Usted puede detener la mortandad, usted puede detener la peste, usted puede hacer esas cosas, no. Pero su oración, pero su fe, pero su consagración, sí pueden hacer que la mano de Dios haga todas estas cosas. No tema. Le dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Es terrible, ¿no? Es muy duro ese cuadro. Pero ¿cuál es la promesa? Vas a escuchar de uno y de otro. Mi vecino, el de arriba, el de abajo, el de enfrente, un familiar. Vuelvo a repetir, si partieron con Cristo, gloria a Dios. Pero y si no, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. Pero a ti, iglesia, que estás bajo el amparo, a ti no te tocará, promesa de Dios. Escucha, hermano, estas promesas, cuando tenga temor, cuando tenga algo, créalo. Vivi, ¿me tengo que sacar el barbijo? No. Vivi, ¿tengo que mantener distancia? Sí. Vivi, ¿me tengo que seguir poniendo alcohol? Sí. Eso no es tener miedo ni temor. Eso es ser prudente y aceptar las reglas. Ahora, todo lo otro que está hablando es algo que tiene que ver con lo espiritual. No tenga temor. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Cuando usted pone a Jehová, que es la esperanza viva, que es sanador, que es salvador, que es libertador, cuando usted pone a Jehová, al Altísimo por tu habitación, ¿cuál es el lugar de mayor intimidad en la casa? ¿Cuál es el lugar donde usted quizás tiene amor con su pareja? ¿Cuál es el lugar más íntimo de la casa? ¿Cuál es el lugar donde usted quizás, para retirarse un poco del ruido donde está la gente, en la cocina, en el comedor, cuál es el lugar que busca para poder estar a veces a solas? Su habitación. Cuando usted busca ese lugar de intimidad, cuando usted quiere con Jesús, usted quiere lograr ese vínculo de intimidad con Él, tener esa relación profunda de intimidad con Dios, de conocerlo, de saber qué quiere, de saber cómo lo quiere, de saber cómo hace y qué hace. Cuando usted habla con Él, cuando usted está a tiempo con Él, cuando no le pesa ir a orar o a buscar comunión con el Señor. Porque has puesto a los que no les pasa eso, a los que van, a los que buscan, a los que están. Porque pusiste al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuál es su morada? ¿La casita? ¿Cuál es su morada? Este cuerpo. Nada, ninguna peste, no mienta, Vivi, yo no miento, lo dice su palabra. ¿Cuánta fe tiene, iglesia, para creer lo que Él dice? Pero fulano se enfermó y era evangelista. ¿Y qué tiene que ver? Eliseo se enfermó, se murió y los huesos de Eliseo resucitaron a un muerto. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de la fe, de la confianza,
de estar en la cobertura de Dios y de no salirse, porque cuando usted enfrenta algo con Dios, hay paz y gozo, pero cuando usted está fuera de la cobertura de Dios, hay agobio, no hay salida, hay angustia, hay terror. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Y quién soy yo? ¿Para qué le envíe huestes celestiales, seres especiales creados por Dios? Para enviar mensajes, para guardarnos de peligros, para librarnos de la muerte. Usted sabe que los ángeles hacen lo que Dios manda, ¿verdad? En algunos casos fueron para impedir la muerte del profeta. Ahí estaba con su espada desenvainada y no lo veía. Y el burro lo vio y lo libró. Pero ahí estaba el ángel. El ángel también vino para herir ¿a quién? A Herodes, ¿sí? Pero el ángel también viene a veces para dar tu mensaje, como a María, ¿o no? ¿Sí? Cumple distintas funciones. También los ángeles están en derredor nuestro para cuidarnos. Yo no los veo, pero yo sé que está. Porque cada vez que salgo, yo no soy la que se cuida a sí misma. Me encomiendo y Él me guarda, me libra y me protege. Eso sí, cuando yo salgo de mi casa voy a trabajar. Y de trabajar voy a mi casa, y de mi casa a la iglesia, y de la iglesia a mi casa, y de mi casa si salgo a cenar con algún familiar o con alguna compañera de trabajo. Pero no me salgo de la cobertura de Dios. Entonces sus ángeles me acompañan de día y de noche, aún en el sueño de la noche. Ahí está su ángel cuidando, guardando, librando para que no me ataque siquiera la mente. Claro, Él enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para que te guarden en todos tus caminos, siempre y cuando estén bajo el amparo del Omnipotente. Si elegís otro camino distinto que el que Dios te ofrece, si elegís el tuyo, el particular, el personal, el que querés, el que anhelás, el que deseás, el que estás esperando, el que te imaginaste, el que así alucinaste y lo seguís pensando que ahí está lo bueno, pero no escuchaste la voz de Dios, no te quedaste bajo el amparo de Dios, no podemos pretender que todas estas promesas se cumplan. ¿Se acuerda cómo empezó el Salmo? En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y sobre el león y el aspid, y sobre Satanás y sobre sus huestes. ¿Quién tiene autoridad en este lugar para hollar a la serpiente y al escorpión? ¿Quién tiene autoridad, iglesia, en este lugar para decirle al enemigo que a veces atormenta las vidas: el Señor te reprenda, en el nombre de Jesús al fuera? ¿Quién tiene autoridad para pisar al enemigo? Eso quiere que tenga la iglesia el Señor. Eso quiere que tenga autoridad. Si está en la cobertura de Dios, sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón, símbolos del diablo, de Satanás, de sus seguidores y de aún aquellas personas que quieren gobernar por poderes malignos. Tenemos nosotros autoridad sobre ellos, iglesia. El enemigo no puede contra la iglesia. El justo, ¿lo quiere cantar después? ¿Lo cantamos ahora cuando terminamos? El justo, levanten las manos los justos del Señor. Florecerá como la palmera. Crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová nuestro Dios, florecerán y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar ¿qué cosa? Que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dios le bendiga, póngase de pie, hermano. Póngase, alabe al Señor, alabe al Señor, glorifique el nombre de Jesús. Alabe al Señor.